Vinimos a un lugar que se llama San Gerardo porque queremos subir al cerro Chirripó. Arranca una nueva aventura. ¡No! Esto ya es lluvia. 3:10 de la mañana. Arrancamos a bajar. El carro arrancó con un dolor en el empeine que no puede pisar. Segundo video de Costa Rica. Séptimo video de América Central. Pura vida. Estamos en Costa Rica, pura. Es muy gracioso porque pura vida lo usan todo el tiempo. Vos parás y le decís, hola, hola, ¿cómo va? Hola, pura vida. O sea, no es que es una frase así idílica, la usan todo el tiempo. Lo que sí necesito preguntarle a alguien qué significa pura vida. Eso es que me lo digan, que me lo expliquen Con sus palabras, digamos. Un tico. Así que ya próximamente se lo vamos a estar contando. Hemos pasado los últimos 3 días en el Parque Nacional Cahuita, unas playas paradisíacas. Arrancó muy bien Costa Rica, pero ahora de seguir ruta se vienen nuevas aventuras en Costa Rica. Esta ruta está increíble, viene bordeando todo el océano, el mar Caribe, toda la vegetación, las palmeras, sigue todo súper verde. Vamos a hacer la primera carga de combustible acá en Costa Rica, que antes de cruzar desde Panamá habíamos buscado y vimos que era más barato. 574 colonos el litro de diésel, que es $1, un poquito más que $1. Y en Panamá estábamos cargando a 90 centavos más o menos de dólar el litro de diésel, así que es un poquitito más caro acá en Costa Rica. Tanque lleno, hicimos cambio de piloto. Esta ruta te lleva también a San José, la capital de Costa Rica, y está en construcción, así que hay que ir con mucha precaución. Se ve que están haciendo la autopista, así que tiene muchos tramos de desvío, unas partes bien estrechas, así que hay que ir con mucho cuidado. Qué postal, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Respondiendo a los mensajes del estreno del video. Pero con una vista privilegiada. Miren lo que es este mirador. ¡Wow! ¡Cuánta naturaleza! Veníamos viajando, ya se estaba haciendo de noche y encontramos este restaurante que tiene un lugar ahí como para estacionar. Y nos dijeron que podíamos estacionar ahí tranquilamente y pasar la noche, que era súper tranquilo. Así que este será nuestro patiecito del día de hoy en Costa Rica. Bueno, donde paramos a dormir, que fueron súper buena onda, Juan, el chico de acá del restaurante, le preguntamos si podíamos dormir, dijo que sí, que no había drama, que era re tranquilo. Y vamos a cenar y nos dijo que hay una bebida muy típica acá en Costa Rica y que en realidad es única de Costa Rica, una fruta que se llama café. ¿Qué es esta? Y nos trajo para probar. Parecen limoncitos o parecen aguacates. Y esta es la bebida. Es rica, no sé definir el sabor. Parece aloe vera, ¿no te parece? Para mí es medio parecido a una limonada cuando le pones hierbas. Pero bueno, nos trajo acá para probar la fruta. Dice que es muy ácida. ¿Te animás vos? Yo te voy a filmar a vos. Bueno, a ver. Dice que es muy ácida, entonces que le ponen sal. Vamos a probar una así. No, pero está buena, no me imaginaba que era Sí, es acidita, pero pensé que era mucho peor. Pero está buena, es como un limoncito más suave con pulpa. ¿Viste? Está buena. Tiene muchas pepitas. Me pareció... ahí, o sea... no sé cómo definirla. ¿Está picante la sopa? Impresionante, pero está muy rica. Es una crema de tomate con mozzarella y unas tortillitas. Y nos dijo que tenía un chile panameño, pero estamos tomando limonada cada rato. Ahora sí, me siento en Costa Rica. Miren lo que es este verde al lado de la ruta, las palmeras, súper verde, tranquilo, los pajaritos. Tremendo este lugar.
Arrancamos haciendo actividad física. Ahora vamos a pegar un baño, desayunar y arrancamos el día. Ya estamos en la ruta de nuevo. Como siempre contamos, nuestra vida es tan cambiante. Por ejemplo, salimos el jueves desde Punta Uva con destino a un lugar con la intención de llegar ese día. A una hora antes de llegar, frenamos, nos terminamos quedando 2 noches súper cómodos en un lugar y además cambiamos de destino. Donde pasamos las noches fue al lado del restaurante donde les mostramos que comimos ese plato tan típico costarricense que es el casado, y además fueron súper amables, nos ofrecieron nos dieron agua, wifi y todo re bueno, así que aprovechamos a trabajar y ya estamos de nuevo en la ruta con unos paisajes increíbles. Tremendo los paisajes que estamos viendo. Vamos a hacer el primer cruce de provincia dentro de Costa Rica. Tiene tan solo 7 provincias Costa Rica. Porque es chico y porque también las provincias son grandes. Es muy llamativo porque la provincia de Limón, que es donde estamos ahora, limita. Parece muy gracioso que se llame Limón. Limita tanto con Panamá como con Nicaragua. Así que cruza todo el país de punta a punta. Estamos dejando la provincia de Limón y entrando en la provincia de Cartago, nuestra segunda provincia acá en Costa Rica. Cada vez que leo Limón me suena la canción de Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, ¿no? Las rutas de Costa Rica que hemos transitado hasta el momento están en muy buen estado y si bien las distancias no son largas entre un punto y otro, tenés muchísimo tiempo de viaje porque los caminos son sumamente sinuosos, bien de montañas, con muchas curvas, pendientes. Hemos atravesado un montón de ciudades, pueblos, así que se hace larga. De hecho, hoy teníamos que hacer como unos 200 kilómetros y el GPS marcaba como 4 horas y media aproximadamente. Pero venimos bien y en cualquier momento me parece que se larga la lluvia. Impresionante la vista, nosotros veníamos todo por ese filo y ahora estamos bajando de este lado, pero venimos clavados atrás de 2 camiones hace como, no sé, como 1 hora. Buenos días, jacuneros. Ya estamos bañaditos, sentaditos para desayunar. Ayer llegamos, manejamos todo el día. Llegamos acá tipo 4 de la tarde, 3 y media. 4 y media, no, sí, 3 y media de la tarde. Fue súper largo el día. Como les contábamos, las rutas son muy sinuosas, mucho camino de montaña y muy estrechas, entonces las distancias son cortas, pero el tiempo de viaje es larguísimo. Vinimos a un lugar que se llama San Gerardo porque queremos subir al cerro Chirripó, que es el punto más alto de Costa Rica. La particularidad que tiene este lugar es que se deben reservar las entradas con anticipación por la página web. Estuvimos intentando sacarlas por internet, no pudimos y nos vinimos hacia el parque con la intención de sacarlas ayer cuando llegamos, pero seguíamos sin lograrlo y cuando logramos hacerlo no había más entradas para ingresar el día de hoy. Así que bueno, nos vamos a quedar acá a trabajar y mañana ya sí vamos a subir. Estas entradas se deben reservar por internet, pagar por internet y se debe pagar por día por persona, que no es barato. Vale, la verdad que Costa Rica no es barato. En general ya le vamos a contar un poco más de los precios. La entrada al parque vale $18 por día por persona. Y nosotros estimamos estar en la montaña 2 días, así que después de haberla sacado hay que venir acá a la oficina de parques para hacer el registro. Bueno, esta va a ser la travesía. Estamos acá en la entrada principal del parque San Gerardo y nos espera toda esta caminata hasta Base Crestone, que es el refugio. Ahí vamos a hacer noche para poder hacer cumbre en el cerro Chirripó.
Para hacer cumbre hay 3 opciones. Una que es donde estamos nosotros, por San Gerardo, que es la entrada principal y es la única que se puede hacer sin guía. Y hay otras 2, una por Herradura, que se da toda esta vuelta, y otra por San Jerónimo. Pero esos 2 caminos sí o sí son con guía. Y como les contaba Caro, nosotros lo vamos a hacer en 2 días y 1 noche. Así que ahora vamos acá enfrente, que está la administración de refugio para reservar el alojamiento. Y también se pueden contratar las comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Puedes contratar todo el paquete o comidas individuales, como uno prefiera. Lo que sí, la única forma de dormir es en el refugio, no se puede acampar en ningún lado del parque. Más viajamos por el mundo y más valoro nuestro país, Argentina. Sobre todo lo barato que es. No, pero no por lo barato, porque hay un montón de opciones, o no sé, en los parques o hay ingresos que no son, que son gratis o que no son tan caros, o que tenés opciones para acampar. Acá yo encima venía pensando que con los $20, o 18 para ser exacta, que habíamos pagado de entrada, estaba incluido el hospedaje y no. No, yo ya había leído. O sea, lo que está buenísimo es la organización, espectacular. Una listita, te toman el almuerzo, qué vas a comer, almuerzo, cena, desayuno, 3 menús, incluido menú vegetariano para elegir, hospedaje, todo, pero vale, pagamos entre la entrada, el hospedaje y la comida, que la comida es un desayuno, un almuerzo y una cena, como $250 para los 2, así que es... Para 2 días, 1 noche, voy a dejar una listita acá con los precios. Por eso también decidimos hacerlo en 2 días y no en 3, porque tenés que pagar una noche extra, un día extra en el parque y un día completo de alimentación, porque no se puede ni entrar cocinitas, ni hay cocina allá en el refugio para cocinar, o sea, salvo que te lleves enlatados, digamos, comida fría, si no, sí o sí es la única opción. Ya está todo listo, vamos a aprovechar el día de hoy para trabajar y mañana bien tempranito arranca esta aventura. Casi las 5 de la mañana, desayunando. Yo todas las veces me sigo preguntando por qué hacemos esto. Como no le encontramos respuesta, lo seguimos haciendo y me lo sigo preguntando. Y yo creo que el mundo se divide en 2. Entre los que les gusta desayunar pizza fría a la mañana y a los que no. Pizza con café. Espectacular. Estamos terminando de preparar todo y ya arranca esta caminata. Desde donde se hace el registro hay que hacer unos 4 kilómetros más en vehículo hasta donde empieza la caminata, así que hacia allá estamos yendo. El camino es muy estrecho. Íbamos a venirnos ayer, pero era... Cuidado. Ya tenemos ahí el río que veníamos cruzando. Hacemos la baja para subir. Tiene unas... tremenda la subida que viene. Súper pronunciada. Íbamos a venirnos ayer de tarde, pero ya estaba medio oscuro. Menos mal que no lo hicimos. Está re feo esto. La verdad que está muy feo esto. Creo que llegamos. Me dijeron que en ese hotel que está ahí se puede dejar. $1.525 metros de altura, 6 menos 10 de la mañana, arranca una nueva aventura. El estrés de llegar al estacionamiento. No saben lo que es esta subida. Me va a ir varios kilómetros de caminata para relajar. Mentira, cuando empieces a pensar en el esfuerzo físico de subir acá, se te olvida. 3.000 colonos por día el estacionamiento, o sea que son $6. $6 el día. Entrada al parque. Una particularidad que leímos es que todos los kilómetros están marcados y tienen un nombre. Este se llama el termómetro. Y leí que es durísimo el primer kilómetro. Por eso dice que es el termómetro, que si podés subir este primer kilómetro, estás preparado para la cumbre. Mira la ardilla. Se me fue. Vimos una ardillita re linda, re simpática, pero es muy escurridiza, o sea, ni bien nos vio, se escapó, pero se veía... Está bueno porque te distrae un poco del camino. ¿Es la primera vez que vemos ardilla?
No sé, No recuerdo. no recuerdo, pero no es un animal común, digamos. 2 kilómetros, casi una hora, hemos llegado a Fela, el cementerio de la máquina. ¿Qué nombrecito le pusieron al tercer kilómetro? 1890 metros, estamos de altitud. Me intriga el nombre. Yo supongo que encontraremos algún cementerio. ¿O será que es tremendo este kilómetro y te deja acá de cava? Casi 2 horas de caminata, 4 kilómetros. Y acá está la entrada al parque y nos habían dicho que acá supuestamente había un control del ticket de ingreso, pero no vemos a nadie. Me gustó mucho que hay una frase motivadora acá de Borges. De mi debilidad obtuve una fuerza que nunca me abandonó. Esperamos que no nos abandone. Porque nos quedan caminar 10 kilómetros más el día de hoy. Es impresionante el paisaje, la vegetación. Está espectacular, está increíble realmente. El camino está súper marcado. Se siente una paz increíble al caminar por acá. Mitad camino alcanzado. Estamos a 7 kilómetros de base Crestones, que es donde está el refugio. ¿Qué tal? Espectacular, hemos hecho en 3 horas y cuarto. Acá hay un bar. Sí o sí, el que quiera consumir acá debe traer efectivo, pero creemos que vamos a seguir directo hacia el refugio. No pudimos, tuvimos que parar porque nos dijeron que esta tortilla era muy buena. La pinta que tiene. Es la primera vez que vamos a comer esto, tortilla de queso, es bien finita. Y aprovechamos a pedir café calentito porque ahora ni bien paramos el cuerpo se enfrió. Miren lo que es esto. No, tremenda la tortilla de queso. Mirá. No me vayas a comer la tortilla, ¿eh? No. No, que se pudre todo. Pará, ayúdame a sacármelo. Pará. Y hay otro abajo. ¡No! Ya, historia aparte, sumo la tortilla de queso a las comidas preferidas que hemos conocido a lo largo de estos países. Me encantó. Dicen que acá estamos con un montón de gente de Costa Rica, que es muy típica, que la suelen comer mucho en el desayuno. Es maíz y queso, que no es frita. Es como una arepa bien finita con queso. Pero no tiene sabor a las arepas. No. O sea, la masa sería así porque es con maíz, pero no, es un sabor súper diferente. Me encantó. Esto ya es lluvia. Interesante. Estos últimos 2 kilómetros, estamos en el kilómetro 9, fueron durísimos. No sé si porque realmente el terreno es más duro o si fue el hecho de que paramos ahí un buen rato y nos enfriamos. Porque veníamos previo a la parada, veníamos re bien. Vamos que ya estamos. Kilómetro 13. Queda uno, el último. Es muy gracioso cómo se llama este último kilómetro. Los Arrepentidos. De hecho había un cartel 500 metros más abajo que decía que nos faltaba 1,5 kilómetros y decía Cuesta de los Arrepentidos. Porque dice que acá todo el mundo se arrepiente de haber venido. Pero la verdad que estamos súper bien. Estamos re bien. Ya estoy saboreando el almuerzo. Yo estoy pensando en lo mismo, tengo un hambre. El mejor cartel que vimos hoy, el último paso. Pero el refugio todavía no se ve, así que no le creo tanto. Ya llegamos, me falta nada, lo bueno es que ahí se ve. Hemos llegado. 7 horas 25 total, con casi 1 hora de parada para comer la tortilla. Así que súper bien. Hicimos muy buen ritmo. Normalmente, o sea, el tiempo promedio que se estima son unas 10 horas, así que por eso se puede empezar a caminar temprano. No recordamos si a las 3 o a las 4 de la mañana. Ahí detrás nuestro está el área donde te sirven el almuerzo y hay horario, es de entre las 2:30 y las 3 de la tarde.
Entonces es importante que uno pueda llegar en el horario de comida. Igual si llegas más tarde no es que te quedas sin comida, pero menos charla y vamos a buscar la comida, ¿no? ¿Cómo luego existo? Miren la pinta que tiene la comida. Enorme el plato, tiene de todo. Buenísimo. Y un chocolate caliente, o té o café, lo que quieras. Espectacular. Está espectacular el refugio. Estamos en la habitación, la comida estuvo deliciosa. Y las habitaciones tienen acá unos lockers. Son todas habitaciones compartidas, pero bueno, nos tocó solos. Alguien ya está en la cama. Uy, me agarró entre el almuerzo y el cansancio. Y que nos levantamos a las 4:30 de la mañana. La pachorra. Estoy por hacer una siestita. Te dan 2 cobijas, le llaman acá. Y bueno, creemos que el fresco se va a sentir porque ya estamos acá a 3.300 por ahí y se siente bien frío. Pero está espectacular el albergue. La verdad que de los mejores albergues que hemos conocido, me parece. Sí, y aparte todo súper organizado. La verdad, muy buena experiencia. Tallarines a la boloñesa y tallarines vegetarianos a las 6 de la tarde. Comemos rapidito y nos vamos al sobre. Están viendo eso, ¿no? 18:50. Nos estamos ya por ir a acostar porque desde el refugio hasta la cima tenemos unos 5 kilómetros y vamos a salir a las 3 de la mañana. Así que nos vamos a dormir ya, espero que no pasemos frío, porque no saben el frío que hace acá. Y mañana nos vemos a las 3 de la mañana. 3:10 de la mañana. ¿Estamos listas? Comiendo media barrita de cereal para arrancar. 5,1 kilómetros. Cerro Chiripó. Allá vamos. Llevamos 1 horita. Hicimos 3 kilómetros. Súper bien. Nos quedan 2 kilómetros. Pero para allá no sé si va a alcanzar a ver la filmación. Si viene una tormenta, que espero que se quede allá. Porque acá arriba no se ve nada, pero bueno, el cielo está medianamente despejado, se ve la luna. ¿Seguimos? Vamos. ¡Wow! Miren lo que es el amanecer ahí abajo, el filo de la montaña. Nos queda esa subida. Quedan 400 metros, pero hay que subir como 150 de desnivel, 120 más o menos. Así que se viene una trepada tremenda. ¡Wow! Quedan 8 minutos para el amanecer y nos faltan, nada, 10 metros. ¡Vamos que llegamos! ¡Yuhu! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Eso! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué copado! La bandera de Costa Rica. Increíble. Una cumbre más. Estamos en el techo de Costa Rica. El punto más alto de Costa Rica, Cerro Chirripó. Pura vida, gente. Qué belleza esto. Todo despejado. Allá atrás, esa nube blanca fue la que venía con muchísimos relámpagos a lo largo de todo el camino. Miren esas lagunas ahí abajo. Qué belleza este lugar, por favor. Tremendo, impresionante el amanecer que vimos acá desde la cumbre del cerro. Miren lo que es el paisaje, el sol, las montañas, las nubes. Me encantó. Espectacular. Me encantó. Valió la pena cada minuto de caminada. Ahora toca bajar, desayunar y armar la mochila para volver a las camionetas. Vas a tener blooper porque me acabo de pegar en el labio con esto. Problemitas técnicos en la bajada. Arrancamos a bajar y Caro arrancó con un dolor en el peine que no puede pisar. El tema es que nos faltan unos
3 kilómetros para llegar al refugio y unos 14, todo en bajada. Y nos va a correr el tiempo.